Chicos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cardiología como tal. O sea, ya estamos entrando al segmento de cardiología. Y como saben, medicina ahorita uno, que antes se llamaba, ahora está dividido en semiología general, que ya lo pasaron, espero que todo les haya ido bien. Y en cardiología también, de igual manera, se está dividiendo en cardio y neumo. Este es el primer tema que vamos a ver en cardiología. Es muy importante porque vamos a recordar un poco sobre anatomía y fisiología del corazón. Entonces es muy importante que ustedes tengan estos bien claro y porque en realidad en muchos casos la mayoría de patologías cardíacas o cómo tú lees un electrocardiograma va a depender de cómo hayas llevado anatomía y fisiología. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar hoy eso, más que nada. Si tienen alguna duda a lo largo de la sesión, me avisan. No pruebo mi cámara porque estoy medio enferma y disculpen por eso, pido perdón. Pero si ustedes pueden prender, bien, si no, también no hay problema. Ya. Bueno, vamos a pasar a la anatomía del corazón. Eh, Esto es principalmente para que nosotros podamos recordar la ubicación exacta del corazón, porque normalmente lo que les van a mandar a hacer ahora en cardiología va a ser uno, encontrar la ubicación de cada, los puntos para que tú puedas auscultar, que ya lo vimos en semiología, que eso ya lo recuerdan, por eso no lo puse, pero es muy importante que ustedes recuerden o recordemos la ubicación específica de cada uno del corazón, ¿no? Especialmente, ¿no? Recuerden que el corazón, perdón, anatómicamente hablando, es un órgano que estaba ubicado en el mediastino medio, pero si hablamos en el mediastino anterior, esto es algo más radiológico. ¿Qué quiere decir radiológico? Cuando ustedes piden una placa o visualizan el corazón a través de una placa, lo que van a encontrarlo es en el mediastino anterior, pero su ubicación anatómica, si por ahora les preguntan, es en el mediastino medio, anatómicamente hablando. No se olviden de eso. ¿Ya? ¿Qué más? El peso, porque normalmente a veces preguntan 280 a 350 gramos según el libro de Gray, pero imagínense que el corazón es como su puño, ¿ya? Eso les más o menos les puede ayudar a evidenciar el tamaño del corazón de un paciente o no. Es muy importante saber quizá también la ubicación o qué partes está dentro del corazón, ¿no? Entonces, recuerden que tienen tres caras, tanto la anterior, la lateral y la posterior inferior. Eh, ¿Cómo se ven estas caras? Esta parte o esta imagen acá que les he traído es una vista anterior. Entonces, toda esta parte que tú puedas visualizar es la parte o la cara anterior. Esta vendría a ser la cara lateral, la que estoy tratando de señalar con más o menos en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Por esa parte. Y la parte posterior va a estar por la parte de atrás, ¿no? Específicamente en quiénes, bueno, la parte posterior del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que recordar, sí, porque normalmente cuando ustedes miran un electrocardiograma, van a ver que según la cara o según la sección que esté dañada, van a, un ratito, eh, van a poder distinguir, o sea, qué parte o qué cara está dañada si leen un electrocardiograma. También vamos a hablar de la irrigación, ¿ya? Es importante que, como ustedes ya saben o recuerdan, que el corazón tiene cuatro cavidades. Estas cuatro cavidades nos ayudan a poder diferenciarlas, ¿no? Recuerden que aquí vamos a encontrar a quién, a mi aurícula derecha, ¿verdad? Continuando vas a llegar al ventrículo derecho y bueno, por el otro lado vas a tener la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Recuerden que el corazón siempre se va a dividir en dos. La mitad
el lado derecho y el otro corazón, que también lo pueden llamar así, el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eh, Muy bien. Ya. Entonces, cuando nosotros nos referimos específicamente a todas las estructuras anatómicas como ven acá, no sé si me quieren ayudar a poder completar este esquema, porque en realidad es un esquema para que nosotros podamos recordar eh, lo básico de, de las estructuras, ¿no? A ver, el 5, ¿se acuerdan qué hace referencia el 5 o qué se imaginan que es? O sea, ¿cómo se llama la estructura que está señalando el número 5? A eso es lo que voy. La La vena vena cava cava. superior. Exacto, la vena cava superior. Y esta parte de acá que, bueno, no tiene número, pero ¿cómo lo llamamos? Ven acá inferior. Ujú. ¿Cuál de las dos tiene una válvula? ¿O las dos tienen válvulas? La superior. Ya, pero no. En este caso sería el inferior. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de sangre que retorna para la aurícula, en este caso la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces la superior no tiene, porque de cierta manera hay una menor cantidad y un nombre de la válvula específica que se pone a esta. ¿Saben cuál es? No sé si habrán escuchado de la válvula de Eustaquio. ¿Se acuerdan? ¿Ya hicieron memoria? Bueno, Sí, el sí, es tema. de la vena cava inferior. Exacto. Entonces, ¿por qué? No se olviden que ahí va a tenerse una válvula porque hay mucha mayor cantidad de sangre que retorna. Retorna de tu hígado, retorna de todo lo que ha llegado de tu estómago, de las piernas. Entonces, todo lo que es del riñón, todo ello va a llegar a esa zona. Entonces, tiene mayor em, cantidad, por lo tanto va a tener que tener una válvula. Es decir, las válvulas son como que unas puertitas que tú haces o, bueno, abres y cierras y dejas pasar personas como una seguridad, entras y sales, pero no puedes dejar pasar a todos, ¿no? Porque se imaginan que entre o vaya todo a la vez. La aurícula se hincharía completamente, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo, ¿no? Entonces recuerden la válvula de Eustaquio. Muy bien. Ya, y de la vena cava, bueno, ¿cómo se conforma o cuál está cómo se forma la vena cava superior? ¿Recuerdan? Ustedes lo anotan ya. ¿Cuáles son estas? El 5 y el 3 específicamente es lo que quiero ir. Voy a anotarlo también. Recuerden, vena cava superior, vena cava inferior, nuestra válvula de Eustaquio. Y el número 6. ¿Cómo se llama esta vena que se une y que forman la vena cava superior con el 3? Arteria pulmonar derecha. Mm, a ver, ¿cuál te refieres? Bueno, no es la pulmonar porque las pulmonares, y estas serían venas. Estas son las arterias pulmonares, las de acá abajito. Esta es la de acá arriba, la 6 y la 3. Recuerden que de ahí, ¿qué está más cerca acá? O sea, esta es la tráquea, de ahí que viene de ustedes. O sea, fíjense ustedes mismos. Su brazo, ¿verdad? ¿O qué otra parte está? Pongamos que ese es el tórax, obviamente que es más grande, ¿no? Pero eh, sí, ahí Las por venas ahí está craneoencefálicas.
Exacto, la vena brachiocefálica en este lado sería la derecha o la izquierda. A la derecha. Muy bien. Y por el otro lado, la vena brachiocefálica izquierda. No se olviden porque también les pueden preguntar, porque en sí el tema que les han puesto a ustedes en cardio es anatomía y fisiología cardíaca o bueno, cardiovascular. O sea, no solamente les pusieron cardíaca, sino cardiovascular y cardiovascular abarca todo. Entonces les puede preguntar. Ya bueno, ya está la 4. Bueno, el 4 es el nervio, ¿no? Que está señalando, pero esto de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Les pregunto porque si no va a ser monótono. Yo les explico y va a ser como que no, o sea, no vamos a hacer sinapsis, ni ustedes ni yo. Se van a aburrir. El arco aórtico. Exacto, el arco aórtico. De ahí va a salir una primera rama, o un primer tronco, mejor dicho. ¿Cómo se llama ese tronco? El tronco brachiocefálico. Mm, Miren, la 8 y la 9. La 8 es la arteria subclavia, obviamente, derecha, ¿verdad? La 9 es la arteria carótida común. Y la unión, o bueno, ¿de dónde salen estas? A eso es lo que voy. Ah, estás bien. Tronco acroencefálico, ¿me dijiste o qué me dijiste? Sí, Perdón. tronco brachiocefálico. Ah, perdón, está bien, sí, es el tronco brachiocefálico. Parecido a la vena brachiocefálica, justamente, acuérdense, porque justamente están al costado, ¿ya? Brachiocefálica derecha e izquierda. Te he escuchado otra cosa. Ya, y la uno. Esa es la arteria carótida, en este caso, común derecha. Esta sería, La arteria carótida común izquierda. ajá, muy bien. Y bueno, ya para finalizar, la 2. Si es la arteria La subclavia subclavia izquierda. derecha, la arteria subclavia izquierda. Ajá, muy bien. Excelente. Entonces, estas, ¿cómo se llaman? Se llaman orejuelas, ¿ya? Son como una superficie que va a cubrir a las aurículas. Se llaman orejuelas, ¿ya? Ya, bueno, esto es importante que sepan y más adelante lo vamos a volver a ver. Esto me parece muy importante que lo recuerden. Recuerden que el corazón está dividido en derecho e izquierdo y su división específicamente va a ser para que ustedes recuerden las aurículas, en este caso, derechas, las aurículas izquierdas, los ventrículos derechos, o el ventrículo, perdón, derecho y el ventrículo izquierdo. Y dentro de estos vas a tener válvulas o valvas, ¿no? Estos son valvas y su conjunto, bueno, son las válvulas. En este caso, de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, vas a tener la válvula tricúspide, ¿verdad? Y de igual manera, del ventrículo derecho que va hacia los pulmones, las arterias pulmonares, venas pulmonares, vamos a tener a quién? A nuestra válvula pulmonar, porque va a los pulmones, no se olviden. Por el otro lado, va a regresar la sangre oxigenada a tu corazón para que lo botes, ¿no? En este caso va a volver a la aurícula izquierda, ¿verdad? Y de la aurícula izquierda va a tener que pasar por la válvula mitral, que está compuesto por dos valvas, que también les podrían preguntar,
Y luego va a pasar a a nuestro sistema sanguíneo de manera general para que lleve el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Va a pasar por la válvula aórtica. Entonces, no se olviden ese sistema que es primero la vena cava y las venas cavas van a desembocar ¿en dónde? En la aurícula derecha, porque normalmente les van a preguntar ese primer día, ¿cuál es el ciclo cardíaco? O sea, más que el ciclo cardíaco, cómo es la perfusión o cómo se da el intercambio gaseoso y cómo, o sea, más que el intercambio gaseoso, cómo se da toda la circulación en el corazón, porque recuerden esto, no es que se va de la aurícula, del ventrículo derecho a la aurícula izquierda así nada más por así, no, tiene que llegar al pulmón, oxigenarse y luego pasar a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo derecho. ¿Y por qué no se va desde la aurícula izquierda a todo el sistema sanguíneo? Porque recuerden, el ventrículo derecho vas a tener mayor cantidad de músculo. Al tener mayor cantidad de músculo en el ventrículo, en los ventrículos como tal, esos tienen mayor fuerza. ¿Para qué? Para hacer contractibilidad, para contraerse porque tienen mayor fuerza, son más necesarios o son necesarios para que esta sangre pueda ir para todas partes. Imagínense que solamente tuviéramos una aurícula con una musculatura súper delgadita que no tiene las mismas células que tiene el miocardio como tal, ventricular. No podría hacer una perfusión adecuada, no podría llegar a todas las partes adecuadas o no podría regresar o no podría enviar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo porque no podría subir quizá, ¿no? Tendría la fuerza contráctil suficiente, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. El ventrículo izquierdo es el que lleva llega a a la aorta, al arco aórtico y va a llevar a todas las partes de nuestro cuerpo para que tengan oxígeno, ¿no? No se olviden de eso. ¿Qué más? Cuando les hablan de valvulopatías, les van a hablar que la válvula aorta es la que más frecuente se daña, ¿no? Entonces recuerden que esta va a tener sus válvulas anteriores, posteriores, la distancia de estas y todo eso, pero ya les van a hablar en valvulopatías. Acá me pareció muy importante que ustedes, bueno, que recordemos un poco sobre la división que les había puesto, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dividido en derecha e izquierda? Porque en realidad es así que nosotros debemos dividir nuestro corazón. Tenemos que encontrar estructuras básicas en cada uno de estos. En este caso sería nuestra aurícula derecha, ¿verdad? Esta primera imagen de acá es la aurícula derecha. Esta segunda imagen de acá es nuestro ventrículo derecho. Esta tercera es la aurícula izquierda y el 4 el ventrículo izquierdo. No se olviden, por favor, que acá vas a tener una orejuela derecha, al igual que vas a tener una orejuela izquierda, ¿ya? Y está acá, que es el 5. Como son la mitad, la mayoría de partes que se ubican acá van a estar al otro, con diferencia de las valvas o de las válvulas, que eso que les podrían preguntar, ¿ya? Muy bien. Lo principal, recuerden, los orificios del seno coronario, que es acá en el número 2, las válvulas del seno coronario, que es el número 3. Recuerden que les puse el número 4, es la válvula de la vena cava inferior, que es la válvula de Eustaquio, que justamente lo estábamos viendo hace rato. Bueno, la fosita oval, los músculos pectíneos y la cresta terminal, ¿no? Ya, importante, clínicamente hablando, cuando nosotros vemos que quizá hay una deficiencia en las válvulas, va a haber lo que se denomina o lo que en muchos casos hay es una ingurgitación yugular, ¿no? ¿Se acuerdan que ven semiológicamente la ingurgitación yugular cuando hace una presión en el hígado, bueno, en la parte del hígado, genera un retorno, un mayor retorno venoso? No sé si se han dado cuenta. Bueno, eso. En el ventrículo, en este caso derecho, vamos a encontrar específicamente a nuestra válvula tricúspide. No se olviden, ventrículo derecho, válvula tricúspide. Tiene tres lados, por eso le dicen tricúspide. ¿Ya? Lo demás son, en este caso, músculos, específicamente las trabéculas, músculo. Lo que sí me importaría es que recuerden esta válvula pulmonar, que forma parte de las válvulas semilunares. Entonces, eso tienen que recordarlo. Porque mi ventrículo derecho, como les dije,
recibe la sangre desoxigenada de la aurícula derecha, perdón, y se va al ventrículo derecho. Y este, por mayor contractilidad, va a pasarlo ¿a dónde? A mi pulmón. Entonces es muy importante que recuerden esto. Es una válvula pulmonar. Entonces, si a ustedes les piden ocultar la válvula pulmonar, más o menos van a tener que ubicarlo en qué espacio intercostal o anatómicamente hablando encontramos o ocultan la válvula pulmonar. Eso ya lo vimos en carta de semio. ¿Se acuerdan? ¿En qué ubicación exacta? Chicos, tenemos cuatro focos cardíacos donde ustedes van a ocultar, que les van a decir sí o sí en cardio que tienen que ocultarlo. Entonces, tienes el arco, bueno, el foco, perdón, aórtico, el foco pulmonar. ¿Qué otro foco tienes? Mitral. Tricúspide y Mitral, mitral. tricúspide, mitral. Ya, ¿se acuerdan exactamente dónde está, o sea, dónde vas a poner tu estetoscopio para que tú puedas ocultar esos puntos? ¿Es una línea medio clavicular o es, por ejemplo, en la aórtico, es una línea medio clavicular o es una línea paraesternal? ¿En qué espacio intercostal lo vas a ubicar? En el segundo espacio intercostal Segundo derecho, espacio llamémoslo. intercostal. Derecho, Línea paraesternal. línea paraesternal. Muy bien. En cambio, en cuanto a la pulmonar, ¿dónde lo ubicas? Sería en el Segundo izquierdo. espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. A la izquierda. Muy bien, paraesternal, no se olviden, porque les pueden decir, bueno, línea para media clavicular y no, no es así. Ya, ¿y la tricúspide? En el tercer espacio intercostal izquierdo. Ya, ¿y el mitral? Es en el quinto espacio Quinto espacio intercostal izquierdo. intercostal. Pero era medio clavicular el Línea mitral. media clavicular, exacto, muy bien. Ya, con tal de que ustedes sepan eso, van a poder encontrar dónde debería haber soplos o no, porque vamos a ver fisiológicamente hablando dónde están los soplos fisiológicos, es decir, los normales, bueno, no soplos, no, perdón, los sonidos, en este caso los ruidos cardíacos, el primer y segundo ruido cardíaco fisiológico normal, ¿ya? Pero más adelante lo vamos a ver. Muy bien, y acá vamos a hablar de la aurícula izquierda, que principalmente lo que me gustaría que recuerden son las válvulas. Recuerden, ahí está la válvula mitral, justamente por eso no se pueden confundir que la mitral en la mayoría de los casos lo vas a encontrar en la posición izquierda. Y en cuanto a la válvula tricúspide, que está por acá, lo vas a encontrar más o menos en línea. O sea, el corazón está como que no está al centro o centrado, va a estar de ladito, como se ve acá en esta imagen. O sea, si ustedes tienen su tórax acá, el corazón va a estar mucho más posicionado en el lado izquierdo que en el lado derecho. Justamente por eso solamente en muchos casos vas a encontrar el foco pulmonar acá, perdón, claro, el foco pulmonar acá y acá el que sigue, ¿no? Entonces tienen que recordarle eso, su posición. ¿Qué más? El cuarto, vamos a tener las válvulas, recuerden, tienen que recordar la válvula mitral, que se especifica de acá, y eso más que nada. Y bueno, anatómicamente hablando, no se olviden que histológicamente las capas que vamos a tener en el ventrículo eh, van a ser mucho más gruesas, justamente. ¿Por qué? Porque va a tener endocardio, va a tener miocardio y epicardio. Recuerden que cuando les hablen, en la mayoría de casos de estructuras así que tengan capas histológicas, no solamente en el corazón, en la piel o en donde sea, epi siempre quiere decir la parte más externa. O sea, epi es como que lo que
toca, ¿no? En nuestra, semiológicamente, por ejemplo, en la piel, cuando les lleven dermatología, les van a pedir epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis siempre está afuera, o sea, tú lo tocas, por así decirlo. Pero en cambio la dermis es mucho más profunda y la hipodermis de igual manera. En este caso, en el corazón no es diferente. El epicardio es justamente esta parte encimita, que, a ver, voy a tratar, es la capa que recubre esta capa. Este es el epicardio, ¿ya? Entre el epicardio y el pericardio, que es una capa que ustedes saben que cubre a todo el corazón, va a haber un espacio, este espacio pericárdico. Pero con tal que me entiendan que el epicardio es como que la capa más superficial que tú lo puedes tocar, o sea que es lo que puedes tocar, desde ahí empieza, de ahí bajas a miocardio y luego a endocardio, que ya es endo es adentro, es decir, por esta parte estaría el endocardio. Y miocardio, bueno, el mismo, las mismas células miocárdicas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso les va a ayudar siempre. En el cuarto, recuerden que vas a tener acá, bueno, ya lo vimos, válvula mitral. ¿Qué más me gustaría que ustedes al menos vayan a sus clases sabiendo en cardio la irrigación cardíaca, no solamente la irrigación cardiovascular de manera general, sino la irrigación cardíaca? ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver electrocardiograma, vamos a ver que según la cara que esté dañada, vamos a poder inferir qué arterias podría estar dañada, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar recordando la irrigación, en este caso cardíaca. En, acá les puse algunos, pero sí me gustaría que recordemos al menos la mayoría, ¿no? Entonces, si esta es una arteria que está al costado de del arco aórtico, esta es una arteria. ¿Cómo le podrían llamar? Bueno, ¿cómo se llama esta arteria, mejor dicho? Aquí están las iniciales para que más o menos lo puedan sacar. ¿Cómo se llama la 11? La 11. Arteria coronaria derecha. Exacto, muy bien. La arteria coronaria derecha. Es muy importante porque esto nos ayuda a dar una irrigación a nuestro sistema eléctrico. ¿Recuerdan cuál es nuestro sistema eléctrico? A nuestro sistema sinusal, ¿verdad? Ahí encontramos en este caso, en la aurícula derecha, vamos a encontrar aquí a nuestro nodo sinusal, que es nuestro primer marcapasos, nuestro marcapasos fisiológico. Toda esta, la arteria coronaria derecha, es la encargada de dar esta irrigación a todo este sistema eléctrico. Ya no se olviden. También por ahí, también va a dar una irrigación específica al nodo, perdón, atrioventricular. ¿Se acuerdan, no? Nuestro segundo marcapasos fisiológico, es decir, si falla nuestro nódulo sinusal, va a entrar a tallar nuestro nódulo atrioventricular. Y bueno, finalmente las fibras de Purkinje que están por ahí. ¿Ya? Recuerden que la fibra de Purkinje va a estar en nuestros ventrículos específicamente y son fibras de contracción rápidas. ¿Ya? Eso también no se olviden, son como que importantes que lo recordemos. ¿Ya? Muy bien. Ya, pero no nos saltemos. Eso es de la inervación. Lo que estoy viendo es la irrigación. De la arteria coronaria derecha va a salir ramas. Estas son las que miran menos, o sea, menos superficiales, es decir, por adentro, menos opacas, algo así, son las que van por la parte posterior, ¿ya? No, para que no nos confundamos. Entonces, la 12 es la rama, una rama de la arteria coronaria derecha, que sería ¿cuál? Esta justamente es la rama para el nódulo sinoauricular. Ahí lo ponen, por favor. 12. Rama para el nódulo sinoauricular. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a seguir bajando. Vas a tener otras fibras que van a justamente dar irrigación a la atrioventricular y todo ello. Pero por eso, si por A o B les preguntan, arteria que es encargada de dar una irrigación a nuestro sistema eléctrico, sería
la arteria coronaria derecha. Por consecuencia, si tienes una derecha, siempre vas a tener una arteria coronaria izquierda, ¿verdad? Y Izquierda. ajá, exacto, muy bien, gracias. En la arteria coronaria izquierda vas a tener que esta coronaria izquierda, ¿por dónde va a pasar? Por la parte posterior, si se dan cuenta, está menos pintada, está como que menos sombreada, transpuesta o como que enviada atrás. Ya bueno, eso. Y acá vas a tener dos ramas importantísimas de la arteria coronaria izquierda. Uno, que es la arteria coronaria, ¿cómo se llama este dos? Arteria coronaria. O La bueno, circunfleja. la rama circunfleja, muy bien. La circunfleja. Esta es muy importante, ¿por qué? Porque esta irriga la parte lateral de tu corazón. La parte lateral, justamente lo que estábamos hablando anteriormente. Todo esto es la parte lateral. Entonces, la arteria circunfleja es la encargada de irrigar esta parte lateral. Y de cierta manera, la arteria circunfleja es la que creo que con mayor medida se va a dañar si por A o B existe una afectación cardíaca en cuanto a una oclusión o algo que esté afectando a las mismas arterias, ¿no? Ya. Luego vas a pasar tu división o arterias coronaria izquierda, vas a tener otra división que es la de la arteria, ¿cómo se llama esta? La 4. Bueno, rama o arteria. Miren, está descendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se llama? Está descendiendo y está en la parte anterior del corazón. ¿Cómo se llama esta rama? La 4. Rama de la arteria coronaria izquierda. Arteria descendente anterior. O también le pueden llamar rama interventricular anterior. Porque va a pasar entre los ventrículos. ¿Ya? Acá está el ventrículo, acá está el otro ventrículo. Interventricular o arteria descendente anterior. Está descendiendo y está de manera anterior. Y esta va a irrigar obviamente la cara anterior del corazón, justamente lo que hemos visto. Por lo consecuente, si tienes una anterior, vas a tener una. Posterior. Muy bien, entonces vas a tener una arteria descendente posterior. Justamente, miren, está descendiendo, arteria descendente posterior. O también le llaman la arteria interventricular posterior porque está entre los ventrículos y interventricular posterior. ¿Ya? Esta es la rama que irriga más que nada la parte inferior o diafragmática del corazón. ¿Ya? Entonces es muy importante también, sí, porque en el EKG nosotros vamos a poder determinar qué cara está lesionada. ¿Ya? Y va a ser muy importante que lo recordemos. Igual que recordábamos en semiología de neuro, el homúnculo, acá vamos a tener que recordar bastante la irrigación de nuestro corazón, ¿ya? Estas son las principales que creo que les podría ayudar a recordar todo. No se olviden, ¿cuál más podría ser? Quizá la 3 también, que es la rama marginal izquierda. Y acá la 8 que es la rama marginal también. Si hay izquierda y derecha, obviamente. Siempre que les digan en medicina un lado agudo, debe haber algo crónico. Si hay lateral, hay medio. Si hay superior, hay inferior. Si hay anterior, hay posterior. Siempre debe haber contrario. Por eso le ponen algo en específico. Si no, solamente sería arteria circunfleja, como esta. No hay otro, ¿ya? Solo hay arteria circunfleja. ¿Y por qué circunfleja? ¿Se acuerdan que circunfleja también tienes la irrigación circunfleja, bueno, una arteria circunfleja en la cabeza del húmero? ¿Por qué creen que sea circunfleja? Porque da la vuelta, si no me equivoco. Ajá, porque es como que si ahorcara, ¿ya? Entonces, le da la vuelta, circunflejas de círculo. Entonces, ya, muy bien. Y así ya no se van a poder olvidar esto, ¿ya? No, no se olviden. Creo que también les puse en el pregunta de pretest. Y como tienes tu irrigación arterial, vas a necesitar
un sistema que retorne esa sangre que ya ha sido desoxigenada, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar nuestras venas, ¿ya? Eh, ya, y no se olviden, ¿no? En el infarto de miocardio específicamente, conocer el territorio que cada una irriga nos va a ser de mucha ayuda cuando hablemos de infarto cardíaco. No sé si lo ven conmigo, pero en el infarto, que obviamente se ve en un EKG, y por células, también lo puedes ver en infarto a través de exámenes laboratoriales, pero no es muy específico, obviamente que la clínica manda, pero es todo un proceso que ya lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces vamos a tener las venas cardíacas. Ya, las venas cardíacas específicamente vamos a tener a quién? A mi vena cardíaca mayor. Si hay mayor, por consecuencia hay una vena cardíaca menor. Y también vas a tener una vena cardíaca media, ¿ya? Todas estas van a llegar a quién. ¿Cómo se llama este 6? Que es el gordote o el que va a tener o llegar todo. El seno coronario. Exacto, el seno coronario. Seno venoso coronario, seno coronario, como quieran llamarlo. Ya, muy bien. Este es el que me ayuda a identificar, bueno, esto es lo que nos va a ayudar bastante a que nosotros podamos entender cuál es su retorno venoso específicamente, ¿no? Estas son las principales, creo que les puedo ayudar. Y acá, como en el sílabo mencionan que también es anato y fisiología cardiovascular, por eso les puse o les traje esta imagen, porque esto nos ayuda a recordar específicamente todo lo que habíamos hablado con anterioridad. El callado aórtico, no se olviden. Luego tenemos a las arterias pulmonares izquierda y por consecuencia tienes la arteria o la rama de la arteria pulmonar derecha. No se olviden que esto va a irrigar, esta sangre es la desoxigenada, es la única arteria que lleva sangre desoxigenada. Ya, no se olviden, porque también pueden preguntar, es típico que les pregunten arteria que lleva sangre desoxigenada, porque ustedes sabrán o recordemos que las arterias normalmente llevan sangre con oxígeno, ¿no? Porque esa es su función, pero esta es la única arteria que tiene sangre desoxigenada, ¿ya? No se olviden. La arteria pulmonar izquierda pasa por las arterias pulmonares y por consecuencia también acá hay otra anomalía que vas a tener a quienes a tus venas pulmonares izquierdas, que son las únicas venas que van a llevar oxígeno hacia, obviamente, hacia tu aurícula derecha, ¿ya? No se olviden de eso. Cómo se da todo este proceso, ya lo explicamos, pero no se olviden, empieza todo cuando llega la sangre de nuestras venas cavas, tanto la superior como la inferior. Recuerden la válvula de Eustaquio. Esto va a llegar ¿a quién? A mi aurícula derecha. De mi aurícula derecha va a pasar a mi ventrículo derecho. Este porque es mucho más gordito, tiene mucho más músculo, va a tener mucho más fuerza para que lo pueda enviar en este caso, a mis venas pulmonares, perdón, a las arterias pulmonares, perdón, arterias pulmonares, tanto la izquierda como la derecha, para que se pueda oxigenar, ¿verdad? Después de oxigenarse, va a llegar a través de las venas, ahora sí, venas pulmonares, a mi aurícula izquierda. Luego de mi aurícula izquierda va a pasar a mi ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo es el encargado, que es el más fuerte entre los dos. ¿Para qué? Para que lleve la irrigación a toda la parte de nuestro cuerpo, o sea, que tenga la fuerza contráctil suficiente para que pueda generar el, el retorno, en este caso, o bueno, la irrigación como tal, ¿no? A todas partes. ¿Ya? Muy bien. Esto es para que ustedes lo recuerden. Recuerden que tienen venas cavas, obviamente, perdón, venas pulmonares izquierdas, tanto como las derechas. No se olviden si hay izquierda y derecha, si hay arriba, si hay abajo, o sea, todo debe haber contra. Y acá sí me gustaría que ustedes puedan recordar más sobre las venas, porque normalmente ustedes, bueno, nosotros encontramos que el proceso alveolar, que donde se da el intercambio gaseoso, donde se genera una oxigenación, en este caso pasa de que las venas
no tengan nada de oxígeno a las arterias que tengan oxígeno, eh, son venas, o bueno, son histopatológicamente hablando, son arterias y venas, su histopatología es diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la arteria va a tener una regulación de presión mayor. En cambio, las venas vas a tener un que regulan volumen específicamente. O sea, tiene mucho más volumen, sin embargo, la arteria va a tener mucho más presión. Entonces, eso es una diferencia importante que, por favor, anótenlo. También lo voy a anotar para que, porque creo que les puse ahí como pregunta. Ay, no me deja. Les puse como pregunta para que ustedes puedan diferenciar entre la arteria y la vena. Entonces, en la arteria hay una mayor presión. ¿Qué más? En la vena existe o nos ayuda a regularla el volumen específicamente, ¿no? Específicamente volumen. V de volumen, no se olviden. La resistencia vascular periférica, en las arterias específicamente, y la capa que más se desarrolla en la arteria va a ser la capa media. Y justamente en la capa media, ¿qué se genera en la capa media? Un proceso cardiológico muy frecuente. ¿Se acuerdan? ¿En qué capa se da la ateroesclerosis o arteriosclerosis? ¿En qué capa? ¿En la media, en la íntima? ¿En dónde se da? ¿Se acuerdan? En la íntima, en la media, en la denticia. ¿En qué capa están las placas de ateroma? Creo que comenzaba en la íntima y luego esto también lo terminaban rodeando células de la capa media, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Siempre empieza en la íntima. Está bien, porque en realidad crece ahí, crece en la íntima, no se olviden, ¿no? No se equivoquen tampoco. Es pregunta de examen. ¿Dónde genera, dónde crece, en qué parte histológica empieza a generarse esto? ¿Ya? Entonces, en la diferencia entre la arteria y la vena es que la arteria va a tener un mayor desarrollo de la capa media, no se olviden. En cambio, en la vena vas a tener un mayor desarrollo de la capa adventicia. ¿Ya? ¿Qué más? Esta capa media va a tener fibras de colágeno y de músculo liso. En cambio, en esta adventicia tú vas a tener fibras elásticas y ¿y por qué elásticas? ¿Se acuerdan o han visto la insuficiencia venosa con esas varices gigantes que se genera? Justamente se genera porque nuestras venas son elásticas. No encontrarías jamás una varices en en una arteria porque no tiene esa propiedad de ser elástica, ¿ya? Las varices que están en las piedritas, que ves esas tortuosidades que ves en los pacientes ya de edad o con problemas de insuficiencia venosa fue justamente porque en las venas lo que normalmente pasa es que esta adventicia, esta capa que mayor se desarrolla es mucho más elástica. Al ser mucho más elástica, recuerden que aparte las venas tienen válvulas. Si falla este proceso valvular, o sea, si paciente es sedentario, lo que sea, y no se genera una abertura o este es insuficiente, lo que sea, se va a generar una elasticidad o se va a agrandar estas venas. Entonces, justamente es por eso que tienen que recordarlo. ¿Qué más? Las arterias, por lo tanto, no colapsan, pero las venas sí pueden colapsar. Y recuerden que las arterias son divergentes y las venas son convergentes, no se olviden, ¿ya? Eso creo que les puse también de pregunta de examen. Muy bien. Y ahora, después de hablar un poco de anatomía, porque en realidad es recordar los puntos específicos importantes para que podamos ver la clínica, vamos a empezar a hablar sobre la fisiología de este.
Recuerden que nosotros tenemos nuestro marcapaso fisiológico, que justamente les estaba diciendo, es nuestro nódulo sinoauricular, que es nuestro marcapaso fisiológico, es nuestro primer marcapasos, como quieran llamarlo, y es el que genera mayor despolarización. Y es muy importante que lo recuerden. Y este nódulo va a tener como que unos tractos de conducción, que se llaman tractos de conducción internodular, que en realidad podrían ser llamados también as. Y acá vamos a tener los as. Está del centro, es el as de Wake, Wickenbach, Wickenbach. Y este que está por acá al costadito es el as de Torel. Y este de acá, que es la que más me gusta recordar, porque este as de acá que estoy tratando de enseñarle con rojito, se llama as de Bachmann. Y recuérdense Bachmann porque es, o Bachmann, creo, Bachmann o Bachmann, Bachmann, algo así. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo porque es como un bache. ¿Por qué? Porque está el arco aórtico. Entonces es un bache, por eso es Bachmann. Bueno, si les ayuda, bacán. Luego estas as van a tener una terminación, que es nuestro nódulo auriculoventricular. Este es nuestro segundo marcapasos y más que nada nos ayuda porque no es una conducción más lenta, ¿ya? Luego vas a tener obviamente las de His, que va a continuar acá. Ambos hacen la unión auriculoventricular. Luego pasar a las fibras de Purkinje, que están por acá, si se dan cuenta, al músculo ventricular. Y eso sería nuestra inervación específicamente o el sistema sinusal hablando de esta manera, ¿no? Ah, ya, y se llama Bachmann o Bachmann, como lo quieran llamar, Bachmann creo que se dice, porque va de nuestro marcapasos fisiológico por un bache y va a pasar o va a terminar en la aurícula izquierda, ¿ya? Ese es importante. O sea, es el haz que irriga la aurícula izquierda, porque les podrían preguntar, ¿no? El haz que irriga la aurícula izquierda o inervación o dentro del sistema sinusal, ¿quién es el encargado de inervar o de tener un proceso o qué haz es el que da la aurícula izquierda? Es el haz de Bachmann, porque pasa por un bache desde el nódulo o del marcapasos sin auricular, ¿no? Eso más que nada. Y ahora vamos a entrar a tallar con algo que quizá les ha ido persiguiendo siempre, que es el potencial de acción. ¿Qué es la despolarización y la repolarización? O sea, químicamente hablando, es todo un proceso que nos ayuda a poder mantener un equilibrio entre las sustancias o bueno, entre los factores que ingresen y salgan de nuestro sistema, de nuestra célula, ¿ya? Entonces, gracias a eso nosotros podemos tener un equilibrio. Si por A o B uno está aumentado, va a haber un defecto. Si por A o B está disminuido, va a haber otro defecto, ¿no? Entonces, principalmente recuerden que los potenciales de acción vas a tener dos tipos, ¿ya? Los rápidos y los lentos. Los rápidos, específicamente para el músculo contráctil, que ahí vas a tener a la aurícula, el ventrículo, a las fibras de Purkinje, a todos estos, ¿no? Aurícula y ventrículo. Porque ustedes recuerden, abran su mano y cierren su mano. O sea, abrir es, ¿qué? Sístole o diástole. O sea, yo me acuerdo así, siempre hago con mi mano sístole, diástole, sístole, diástole. ¿La sístole qué es? ¿Contracción o relajación? Contracción, ¿Y la Con- diástole? relajación, Y entonces hacen con su mano igual, ¿no? Sístole, diástole. Sístole se contrae y diástole se relaja. ¿Ya? Entonces, no se olviden, en realidad todo esto, el potencial de acción nos ayuda a hacer esto, la muscular, el potencial de acción rápido nos ayuda a la contractura muscular, específicamente de la de las aurículas, de los ventrículos y de las fibras de Purkinje.
En cambio, el potencial de acción lento específicamente va a ser ¿para quién? Para mi nódulo sinoauricular o a mi nódulo atrioventricular, ¿no? No se olvide. Y a diferencia del rápido, con el lento, al ser rápido, tiene mayores fases. Tú dirías, pero si es rápido, no se va a demorar en estas fases. No, es más rápido, ¿ya? Pero en cambio, esto, el lento, tiene menos fases. Solamente tiene la fase cero y no tiene la fase uno ni la 2. Se va a pasar de frente a la 3 y a la 4, ¿ya? Es decir, no tiene meseta y no tiene repolarización tardía. Solamente tiene despolarización, repolarización y despolarización espontánea como tal. No se olviden que la fase rápida, al tener una fase cero, que es lo mismo que decir una fase de despolarización, ¿va a entrar o va a salir sodio? ¿Saben? A la célula. ¿Entra o sale sodio? Esta fase es esta. Esta fase es cero. Entra sodio, no se Es una olviden. despolarización por la entrada de sodio. Exacto, entra sodio. Eso quería que me responda. Muy bien. Entra sodio, ¿ya? Pero antes de la fase cero existe una fase 4, que es una fase de potencial de reposo. ¿Qué quiere decir reposo? Que está en línea, está tranquilo, está chill, todo bien, ¿ya? Esta fase 4 es de potencial de reposo, donde las bombas sodio y potasio están normales, o sea, no entra ni sale nadie, todos están tranquilos, todos están en su casa, como ustedes y yo, estamos tranquilos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si por A o B el sodio dice, no, yo quiero entrar, quiero aumentar esto? Genera la fase cero, genera una despolarización. ¿Ya? Luego, ¿qué va a existir? Porque no todo en la vida es despolarizar y ya. O sea, no todo en la vida es entrar. También vas a tener que salir en algún momento. Y esa es donde se llama o donde se denomina la fase uno, que es la fase de repolarización. Porque recuerden, el cuerpo es sabio y trata de mantener todo en equilibrio. ¿Ya? Entonces existe una fase de repolarización precoz, que en realidad es lo que hace que salga el potasio, ¿verdad? El potasio se va. Al salir el potasio, esto va a generar una fase que se llama la fase de meseta, la fase número 2, la fase de meseta, donde va a generarse o va a empezar el calcio extracelular. Recuerden que calcio con C ayuda a la contractibilidad cardíaca, ¿ya? O sea, gracias a él tú puedes contraer tu corazón. Muy bien. Y luego vas a terminar con bueno, vas a seguir con la fase 3, que es la fase de repolarización, pero tardía, donde ¿va a salir o va a entrar potasio? ¿Qué creen? ¿Sale o entra potasio? No sé si han visto un meme, no lo puse, pero hubiera puesto ese meme. Cuando el sodio entra, el potasio siempre sale. No sé si han visto ese meme. Ya, pero es así. El sodio sale. El potasio sale y el sodio entra. ¿Ya? No se olviden. No pueden estar juntos, se odian. Ya, muy bien. En cuanto a la fase o al potencial de acción lento, vamos, esto es mucho más eléctrico, es mucho más del sistema nervioso sinoauricular, del nódulo sinoauricular está bien, y el nódulo atrioventricular. Esto solo va a tener tres fases y por eso es lento, ¿ya? Estas fases específicamente son que va a generar la despolarización, es decir, va a entrar calcio para generar la contracción, que es la fase cero, y luego vas a pasar a la fase 3. No hay ni fase uno ni fase 2 que les podrían preguntar, que es la fase de repolarización. Entonces, ¿qué va a hacer el potasio? ¿Va a entrar o va a salir?
¿Entra? Recuerden, el potasio siempre se va. El potasio no puede estar con el sodio. Entonces, recuerden ese meme, sodio entra, potasio se va afuera, ¿ya? Sodio entra y potasio sale. Entonces, el potasio se va afuera. Eso es lo que se denomina una repolarización. ¿Ya? Repolarización quiere decir que el potasio se va afuera, se va al extracelular, no quiere estar adentro, quiere salir. En cambio, en la fase número 4 es la despolarización espontánea, que es donde el sodio, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrar o va a salir? Chicos, ¿el sodio entra o sale? Por favor, que me hayan entendido. ¿Ya qué hace el sodio, chicos? ¿Entra o sale? Es lo mismo en la rápida con la lenta, no hay diferencia. Las fases, o sea, son solamente tres en la lenta y como cinco en la rápida, nada más, es la diferencia. Pero lo que hace, o la despolarización, repolarización, son lo mismo, por eso se llaman despolarización, repolarización, ¿ya? Entonces, ¿qué hace en la fase 4 el sodio? ¿Se va o entra? Entra. Muy bien, entra, no se olviden. Potasio se va, siempre en la repolarización sale, dice, no puedo estar contigo, me voy. Es lo que hace. Potasio se va. En cambio, el sodio dice, bueno, yo entro. Si tú te vas, yo estoy adentro. ¿Ya? No se olvide. Muy bien. Eso era lo que quería decirles acá, específicamente. Espero me hayan entendido. Y ahora vamos a hablar del ciclo cardíaco. Específicamente, no se olviden lo que hemos hablado. A ver, alguien que me explique lo que hemos dicho, cómo es la circulación o cómo se da todo este proceso. ¿Cómo empiezas desde la vena cava? Desde las venas cavas, o sea, ¿cómo es todo? ¿Se acuerdan de lo que quiero referirme? Ya bueno, la sangre llega a la aurícula derecha por las venas cavas, Ujú, de ahí pasa la válvula tricúspide a la aurícula, perdón, al ventrículo derecho, ujú. y el ventrículo derecho bombea la sangre a la arteria pulmonar y en los pulmones se oxigena y regresa por las arterias pulmonares a la aurícula izquierda. Pasan por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y del izquierdo se van a la aorta, ya por todo el cuerpo, por la válvula aórtica. Muy bien. Lo único, no se olviden que del pulmón pasa a las venas pulmonares para entrar a la aurícula izquierda. No se olviden, yo también a veces me confundo, pero no se olviden eso. Es tanto para ustedes como para mí. Eh, Lo que va a pasar es al revés. En este caso, estas venas son las que están oxigenadas, ¿ya? Que van a entrar las venas pulmonares a la aurícula izquierda. En cambio, las que están desoxigenadas son las arterias pulmonares. En este caso hay una, eh, ¿cómo se dice? O sea, está al revés de lo que conocemos, ¿ya? Es lo único, pero todo está bien. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Y ahí eso es lo mismo que les estaba diciendo, no se olviden los soplos, porque nosotros, bueno, soplos no, ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos vamos a tener dos de manera fisiológica, o sea, normal tienes dos. Si encuentras el tercer soplo, o perdón, el tercer ruido o cuarto ruido, ya eso es patológico, ¿ya? No se olviden. Si encuentran el primer, que normalmente no se escucha muy bien, pero encuentran la cierre de la válvula mitral y tricúspida, es el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas aórticas y pulmonares es la referencia del segundo ruido cardíaco. No se olviden, les pregunta examen, les pueden preguntar. En su rotación, quizá.
Porque les van a preguntar, ya, pero ¿qué estás escuchando? Estoy buscando el primer ruido cardíaco, ya, pero, o sea, ¿cómo se da el primer ruido cardíaco? Y tú tienes que decirle, es el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Y el segundo ruido cardíaco que también es normal, es fisiológico, o sea, lo puedes encontrar, es el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Si tú encuentras un tercer ruido cardíaco, un cuarto ruido cardíaco, eso ya es fisiológico, eso no es, perdón, fisiopatológico, o sea, no está bien. Algo debe estar fallando en su corazón. Ah, y esto es, uy, no me deja. ¿Pluma? Qué raro. Puntero. No, este era un video. Bueno, igual está. Les voy a pasar el PPT. Espérense, no, está mal. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartirlo. Mm, mm. Ahí está. Lo que me importa acá es que ustedes puedan entender todo lo que hemos hablado. Este es el ciclo cardíaco específicamente que está dividido en dos fases. No se olviden la sístole y la diástole. Sístole, que es la, ¿qué es? ¿Contracción o relajación? La contracción. Muy bien. Y la diástole, la relajación. No se olviden de eso. Ay, es lo que habla acá en realidad. Es lo que estábamos, ay, ay, ay. Es lo que estábamos diciendo. ¿Va a llegar sangre a quién? Este caso es el ventrículo izquierdo o el derecho. El derecho. No, el derecho estaría por acá. Recuerden que está por dos ladillos, ¿ya? Aparte, este es el que nos da justamente el primer ruido cardíaco. ¿Que se acuerdan cuál era? El cierre de de las válvulas auriculoventriculares. Ya, no sé si acá lo hice, pero... Bueno, acá también les hablan sobre un poco del EKG. De las ondas y todo eso que lo vamos a ver próximamente. Ay, no, se pasó. Lo siento. Ahí está. Ese es el principal o el importante. El cierre de las válvulas mitrales y tricúspidas son las que nos dan el primer ruido cardíaco. No se olviden, las válvulas mitrales y tricúspidas son las que nos dan el primer sonido o el primer ruido cardíaco. No se olviden, aquí está justamente, ¿ya? Y esto está en relación a quién, a tu complejo QRS. Que ya lo vamos a ver, no se preocupen, complejo QRS y todo. Ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan el segundo ruido cardíaco. Está acá. Bueno, la cuarta fase ya específicamente, recuerden que el QRS es donde encuentras el primer ruido cardíaco. Luego vas a estar ¿con quién? Con el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, ¿ya? Este cierre genera el segundo ruido cardíaco, que es ya cuando termina la fase de relajación, ¿no? Entonces, ya es después de la onda T. Ya bueno, eso quería. Y acá estoy lo que en realidad la suma de lo que debíamos o debemos saber o recordar para que nosotros podamos entender el electrocardiograma y cómo fisiológicamente nosotros vamos a ver la diferencia entre volumen, la diferencia entre presión, la diferencia entre el electrocardiograma, es decir, qué me hace, qué partes del electrocardiograma me ayuda a poder entender qué es lo que está pasando en mi corazón en ese momento. Igual, no se olviden, la sístole quiere decir una contracción, pero la sístole va a tener dos fases. Una fase de contracción isovolumétrica, es decir, donde se está empezando está queriendo botar todo, y otra fase que es la de eyección. Luego vas a tener una fase de relajación que está en relación a la diástole, que la relajación, ay, ahí no estaba señalando,
que la relajación isovolumétrica, que es acá de la diástole. Luego vas a tener que el cierre de las válvulas aórticas, que recuerden cuál es esa, el cierre de las válvulas aórticas, ¿me da el primero o el segundo ruido cardíaco? Segundo. Muy bien, lo vimos, ¿no? Ahora sí ya no se confunde. Entonces, el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares me dan el segundo ruido cardíaco. Muy bien. Y luego vas a continuar y vas a generar la sístole otra vez, donde va a empezar a hacer una relajación, una contracción isovolumétrica y luego lo va a botar, que es la eyección. ¿Ya? Justamente es lo mismo que pasa acá. Acá es lo que les decía, ¿no? Este es el primer ruido cardíaco que pasa entre la contracción isovolumétrica y la inyección, que el primer ruido cardíaco se da por las válvulas. ¿De acuerdo? El primero ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas. Mitral y tricúspide. ¿Mm? Muy bien, son las atrioventriculares. Es lo mismo que atrioventriculares, ¿ah? Porque hace rato también me dijeron que los atrioventriculares son lo mismo, no se olviden. Porque las válvulas, aquí están, ¿dónde está? La válvula tricúspida y la válvula mitral también se le llaman las válvulas atrioventriculares porque están unidas entre el atrio, aurícula y el ventrículo. Es la unión entre las aurículas con el ventrículo. Por eso también se le llama válvulas atrioventriculares. Recuerden, la vena, la válvula mitral de igual manera une la aurícula con el ventrículo. Por eso llamamos a las válvulas tricuspidias y mitral, perdón, la válvula tricuspidia y mitral, las válvulas atrioventriculares, porque tiene una comunicación entre la aurícula con el ventrículo. Y las otras, la válvula pulmonar y la válvula mitral, las llamamos semilunares. También les pueden preguntar así. Ya, y muy bien, este es el principal, estos son los ruidos que justamente les estaba diciendo, este es el proceso normal, sístole o diástole, esto es el flujo, específicamente la presión ventricular, la presión aórtica, que como se dan cuenta es mucho mayor, en cambio la presión del ventrículo es menor. Y esto obviamente que se sobreentiende, ¿no? Porque la presión en la aórtica va a ser justamente mayor porque el ventrículo es el que bota todo y dice, bueno, yo te mando toda mi fuerza o mi poder o mi presión allá a la aorta y justamente es porque tiene mayor presión la aorta, ¿no? Bueno, este es el volumen ventricular, como se da, y este es el electrocardiograma que justamente lo vamos a ver después. Vamos a ver sobre la despolarización, la repolarización, todo ello que lo vamos a ver después, ¿ya? Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya ayudado bastante. Lo traté de hacer súper resumido porque en realidad lo único que quisiera que principalmente recuerden es la irrigación. No se olviden de los potenciales de acción porque es importante fisiológicamente hablando que entendamos esto para que recién nosotros podamos entender cómo, por qué se da la despolarización, qué es la repolarización y la despolarización. Recuerden que es un proceso normal que nos ayuda a que que esté en un equilibrio todos la sustancia, en este caso el sodio, el potasio, normal, ¿no? O sea, no es que exista demasiado sodio, si hay demasiado sodio hay un problema, si hay poco potasio hay otro problema, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? No, no, todo Eh, quedó claro, muchas gracias. ya, gracias a ustedes, muy bien por entrar. Voy a pasarles el post-test para que lo puedan resolver rapidito, porque ya hemos hablado casi todo y sé que lo van a hacer bien. Y lo podamos resolver también para que se puedan ir. Ya,
Ya chicos, hay 7 respuestas. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Arteria que irriga la cara lateral del corazón? Ya, bueno, es la arteria circunfleja, ¿se acuerdan? Es la que ahorca al corazón. La arteria coronaria izquierda, ¿qué parte irriga? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? La arteria coronaria izquierda, ¿qué parte irriga? Ya se fueron. Bueno, la arteria coronaria derecha, igual manera, antecedente posterior, que habíamos visto que la antecedente posterior irriga la cara diafragmática. La arteria coronaria derecha irriga ¿quién? A nuestro sistema eléctrico y la izquierda, de ahí va justamente a derivar la sinosis circunfleja, ¿no? Que justamente irriga la parte más posterior de la aurícula izquierda. La vena ubicada en la aurícula izquierda, recuerden la vena cava cardíaca mayor, perdón, es la que va a estar ubicada en ese lugar. Su capa más desarrollada es la adventicia. ¿A qué nos referimos? A las venas, no se olviden, las arterias sería la capa media, ¿no? Que vimos, ¿se acuerdan? Mm, 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 mm. Ya. Y el potencial de acción rápida en la fase cero se da la despolarización de sodio. No se olviden. Entra sodio, sale potasio. No, miento. Entra, sí, está bien. Entra sodio y sale potasio. No pueden estar juntos, se separan. O sea, no pueden estar los dos en el mismo lugar. O sea, eso es para que se acuerden mnemotécnicamente, ¿ah? No es que no hay sodio, o sea, no es que en la célula no exista sodio y no exista potasio a la vez, eso no, o sea, no es así. Eso les digo para que, o sea, mnemotécnicamente hablando, ustedes se puedan recordar específicamente qué es la despolarización y qué pasa en la despolarización. No es que en la célula no hay sodio, no hay potasio, ¿no? Hay una cantidad de moléculas de sodio y otra de potasio, pero lo que pasa en la despolarización y repolarización son esa justamente despolarización de sodio, que quiere decir entra sodio, y la repolarización en este caso, es potasio va a salir, ¿ya? No se olviden, meseta, calcio extracelular. El primer sonido cardíaco corresponde a cierre de válvulas mitral y tricuspidia. No se olviden, primer sonido cardíaco corresponde a cierre de válvulas mitral y tricuspidia, que también se pueden llamar válvulas, ¿se acuerdan? Atrioventriculares, ¿verdad? No se olviden. Ya bueno, es el único. Espero les haya gustado el tema de hoy. Nos vemos. eh, Esperen, esperen.